O que é Etnocast? O que é Etnocast? O que é Etnocast? O que é O que é Etnocast? O que é Etnocast? O que é Etnocast? Nie, magari Etnocast? Ma che cos'è l'Etnocast? What is Ethnocast? O que é Etnocast? Soy Roxana Ocahualpa Fernández de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador. Hoy presento la crónica titulada La etnomatemática como una nueva forma de saber hacer matemáticas en el aula. Esta crónica que relato parte de mi propia experiencia. Desde niña siempre me han gustado las ciencias, en particular la matemática y la física. Cuando terminé la secundaria en un colegio de monjas en el Cusco, Perú, entendí que la carrera profesional que seguiría sería la licenciatura en Físico-Matemáticas. Sin embargo, cuando postulé a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, encontré que esta carrera se había separado como licenciatura en Matemática Pura y licenciatura en Física, y preferí estudiar la matemática. Me gradué de la licenciatura en Matemática luego de 5 años duros en la formación y pasé a seguir una maestría en Ciencias en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La formación en la maestría fue muy dura y compleja, dado que mis profesores eran de varios países: Líbano, Portugal, Perú, Puerto Rico, Honduras, China, entre otros. Como licenciada en matemática, en la maestría me desempeñé como profesora del pregrado. Mis estudiantes eran de las carreras de ingenierías, así que no tenían problema con las matemáticas de Newton y Leibniz. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas universidades de la isla de Puerto Rico cuando terminé la maestría. Sin embargo, tuve dificultades de enseñar la matemática, el precálculo y cálculo a estudiantes de la Universidad de la Montaña. En esta universidad los estudiantes eran los llamados jibaritos, o lo que se conocería en Perú como campesinos. La frustración que tenía como docente era que no me entendían mis estudiantes a pesar de los esfuerzos que hacía por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto me llevó a estudiar el doctorado en currículo y enseñanza de las matemáticas, donde aprendí la visión humanista del saber enseñar, saber conocer, saber hacer. Aunque mi formación en el área de las ciencias pesaba más sobre la pedagogía, mi pasión por ser docente me ayudó a entender las otras formas de pensar, conocer y saber de las personas. Estuve en la isla de Puerto Rico 10 años estudiando y trabajando y siendo una mejor profesora cada día. Retorné al Perú en el 2015 y me vi que no tenía trabajo. Postulé a varias instituciones de educación superior, sin embargo llegué en un mal tiempo porque el año educativo ya había empezado. Envié mi hoja de vida a instituciones extranjeras hasta que tuve la oportunidad de realizar una entrevista con la Universidad Nacional de Educación. Llegué en octubre del 2015 a Ecuador, al Atenas de América, Cuenca, el cuellito de este hermoso país que me recibió gratamente. Su gente es muy cálida, similar al contexto peruano de la sierra. Mis tareas como profesora eran lograr que un grupo de estudiantes pasara una prueba nacional de Ecuador llamada ENES, y con ello su ingreso a la universidad y el programa de becas para educación que se gestaba en ese tiempo. La UNAE fue el primer desafío que enfrenté cuando llegué, dado que era una universidad recién creada en el 2014 y con una misión desafiante: formar a los profesores del país que realicen una transformación social. Más allá de esto, la UNAE tenía un modelo pedagógico muy ambicioso, pero que se podía lograr con la apuesta del gobierno por la educación y las becas de apoyo a los estudiantes en este proceso. Tuve el agrado de conocer a Mamá Ruth, como la llaman de cariño los estudiantes, una lingüista que ha trabajado con los pueblos indígenas y etnias no solo del Ecuador, sino de otras partes del mundo. Ruth Moya era la directora de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y me invitó a ser parte del grupo de profesores. Me señaló que quería una profesora capaz de enseñar las matemáticas de otra forma. Hasta ese momento no entendía enseñar las matemáticas de forma diferente, sin fórmulas ni algoritmos, sino enseñar las matemáticas de los indígenas. Como profesional de las ciencias y las matemáticas, no sabía a qué se refería. Siempre pensé que solo había una matemática y esa eran las matemáticas de Newton y Leibniz. Empecé a buscar qué significa enseñar matemáticas desde los saberes propios de los pueblos y nacionalidades. Y me encontré con el trabajo de Ubiratan de Ambrosio. Jamás lo había escuchado hasta ese momento. Y cuando empecé a leer el libro Etnomatemáticas entre las tradiciones y la modernidad, realicé más búsquedas sobre el programa de etnomatemática. Tenía un choque académico entre lo que sabía y lo que tenía que enseñar en esta carrera. Cuando Ubiratan relata que existen varias matemáticas, me produjo más curiosidad de saber a qué se refería y me encontré con el proyecto Runayupa de la Universidad Central de Ecuador y cuyo investigador era Juan Cadena.
Me contacté con el profesor Cadena y empezamos a hablar sobre este enfoque de la etnomatemática y cómo entender las matemas de los grupos socioculturales. Juan Cadena, así como yo, somos matemáticos de formación. Sin embargo, compartimos las mismas ilusiones de ver las matemáticas como ese camino de encontrar la riqueza de una ciencia que muchas veces frustra a los estudiantes en su proceso formativo en todos los niveles educativos. Organizamos el segundo Congreso Internacional de Etnomatemática en el 2017 y logramos, no solo como docentes, sino como personas, entender el saber hacer matemáticas desde las diferentes actividades propias de los grupos indígenas, como el tejido, la artesanía, el arado, la agricultura, el contar, el medir, el estimar, el calcular, el jugar, el diseñar, el explicar, a través de sus cosmovisiones y conocimientos heredados de generación en generación. Son casi 10 años que me encuentro en este país, cuya extensión permite conocer todas las diversidades. He trabajado y sigo trabajando en enseñar a los futuros docentes la etnomatemática como el programa de investigación que nos acerca al reconocimiento de los saberes propios de los grupos socioculturales y con ello la revalorización de las formas de pensar, conocer, hacer las matemáticas, que muchos dirían que son matemáticas informales, pero para nosotros son matemáticas que nos enseñan a convivir y vivir el diálogo de saberes, la otredad, la reciprocidad. He realizado investigación etnográfica a partir del acompañamiento de las prácticas preprofesionales en territorios Sierra y Oriente, en la que nos hemos encontrado con los quichuas y shuar, quienes nos han enseñado su cosmovisión y sus diferentes prácticas cotidianas. Mis estudiantes han logrado plasmar en sus 20 trabajos de tesis de licenciatura cómo la etnomatemática ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento numérico, entender su cosmovisión y aprovechar las prácticas cotidianas como actividades de aprendizaje en el aula para saber hacer matemática. Aún nos faltan muchas cosas por aprender, pero sabemos que hemos aprendido de la diversidad, no solo desde los grupos indígenas, sino desde los grupos socioculturales como los mestizos, vendedores de un mercado, artesanos, entre otros. Ecuador es un país pluricultural y estamos haciendo un poco de todo para lograr que los profesores del sistema educativo logren comprender la etnomatemática, no solo como un enfoque para la educación intercultural bilingüe del país. Muchas gracias. Tupananchiscama. Se liga, galera! O Etnocast Etnomatemáticas estará disponível nas seguintes plataformas: no YouTube, no Spotify e também no Deezer. E para você ficar por dentro dos próximos episódios, você também deve seguir os perfis do Etnomatemáticas e do GHMate IFES no Instagram. E se liga, hein? Tem episódio novo toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. E não esquece de curtir, de comentar e compartilhar, pois assim você ajuda a levar essa conversa para mais pessoas. Te vejo lá! O que é Etnocast? O que é Etnocast? Qu'est-ce que l'ethnocast? O que é o Etnocast? O que é O Etnocast? que é o Etnocast? O que é o Etnocast? What's Ethnocast? Was ist Ethnocast? O que é Ethnocast?